Bueno gente, Beneil Dariush contra Charles Oliveira, una locura de pelea desde mi punto de vista. Yo no me esperaba para nada que Charles Oliveira hiciera la actuación que hizo, que tomara las acciones que tomó, y tampoco me esperaba de la forma en que salió Beneil Dariush. Desde mi punto de vista, yo creía que esta pelea indudablemente la iba a ganar Beneil Dariush por cómo venía, no solamente por cómo venía mentalmente, sino también físicamente, que venía de unas victorias consecutivas, de una serie de victorias consecutivas bastante buenas. Un tipo que venía arrasando prácticamente en esa división, en la división de las 155 libras, y que no le habían dado la oportunidad titular que él merecía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a mí me parecía que este era el momento exacto, el momento justo que Beneil Dariush iba a brillar, que iba a tomar lo que él merecía desde hace muchísimo tiempo, que era precisamente la oportunidad titular, y era el peleador que iba a ir a pelear contra Islam Makhachev en un futuro. Y desde mi punto de vista, yo creía que él, o sea, precisamente que Beneil, era el peleador que podía ganarle a Islam Makhachev. Entonces, empezó todo un poco, desde mi punto de vista, convulso desde hace unos días hacia atrás, y precisamente yo hice un video sobre esto. Después que el mismo Beneil dio ciertas declaraciones sobre qué él pensaba hacer en medio de la pelea. Él dijo que él quería enfrentarse, por supuesto, a los mejores, pero que iba a entrar en el juego, iba a entrar en lo que es el fuerte de Charles Oliveira. Él iba a intentar hacer un poco de juego de suelo, iba a intentar hacer un poco de jiu-jitsu con Charles Oliveira. Desde mi punto de vista, yo creo que eso era algo que él nunca debió hacer. Precisamente lo vimos en la pelea, que no tenía, no tenía el control de Charles Oliveira en el suelo. Lo poco que pudimos ver, lo poco que vimos en el suelo, lo poco que se llevó la pelea hacia el suelo. Evidentemente Oliveira es un tipo extra clase en lo que es el jiu-jitsu. Si bien contra Islam Makhachev, desde mi punto de vista se quedó corto, pero yo creo que también ahí hubieron ciertos factores que llevaron a que eso ocurriera. Hay algo que quiero decir antes de continuar con todo el análisis de la pelea, etcétera, y es que Charles Oliveira dio un golpe en la mesa en el momento justo que él marca el peso. O sea, él marcó 154 libras, ni siquiera marcó las 155. No dio ni siquiera el peso de campeonato, estuvo por debajo. Algo, desde mi punto de vista, bastante impresionante, sabiendo que una libra a este nivel de juego, a este nivel de pelea que tienen los que están en el top de la división, ya sea de cualquier división, en este caso la 155, pero ya sea de cualquier división, una libra de diferencia marca para un lado o para el otro. O sea, una libra de diferencia hace muchísimo para inclinar la balanza, ¿no? En caso, por ejemplo, de que haya algún derribo, en caso de que tengas que defender un derribo, en caso de un golpe, en caso de la fuerza de pegada, todo cambia con una libra. Evidentemente, esto es la élite. Y Charles Oliveira ya había fallado un peso una vez. ¿Se acuerdan cuando él se enfrenta, por ejemplo, a Justin Gaethje, que en ese momento él falla el peso por media libra? Una cosa que trajo bastante revuelo, que él termina ganando esa pelea, pero termina no llevándose el cinturón, y al final, pues la siguiente pelea que él tiene, que es precisamente por el cinturón de las 155 libras, evidentemente, contra Islam Makhachev, termina perdiéndola. Y este paso, esta acción que él tuvo de marcar una libra debajo, digo como que estoy sobrado, hasta el punto que voy a regalar una libra. Hasta ese punto estoy sobrado para la pelea. Desde ese momento, como que yo empecé a ver las cosas un poco diferente, ¿no? Y también, por supuesto, desde que Beneil Dariush estuvo diciendo de que su plan de juego era entrar en el plan de juego de su contrincante, que esto es algo que no se hace, esto es algo que no se debería hacer, y mucho menos subestimar a un peleador como es Charles Oliveira en el suelo, que es un killer, que es un tipo que somete a cualquiera en el suelo. Y ahora mismo ha implantado un récord en la UFC, 20 finalizaciones, ya sea por TKO, ya sea por nocaut, ya sea por sumisiones. El tipo tiene 20 finalizaciones y esto es una locura, esto es una absoluta locura. Pero la cosa es que Beneil Dariush no cumplió lo que él dijo que iba a hacer. Entró sí al plan de juego que tenía Charles Oliveira, entró supuestamente al fuerte que tiene Charles Oliveira, que es precisamente el suelo, y se demostró que es demasiado bueno. No logró encajarle ni siquiera ground pound. Los golpes que le tiraba Beneil Dariush simplemente le pasaban por el lado. Sin embargo, en esa misma posición, estando en desventaja, supuestamente, Charles Oliveira conectó muchos mejores golpes, conectó unos codos espectaculares. Desde mi punto de vista, se vio muy superior que Beneil Dariush. Y, por supuesto, hay algo que me llamó muchísimo la atención en esta pelea, y es de la forma en que salió Beneil Dariush.
Por regla general, Beneil es un peleador que analiza un poco más sus peleas. O sea, que cuando entra, él no entra a lo loco, no entra a buscar la finalización desde un principio. No, sino que más bien él comienza un poco lento, estudiando a su rival y de esta forma empieza a ir calibrando y empieza a presionar a lo largo de la pelea. Pero ya después del segundo, tercer asalto, de esta forma él gana sus peleas. También él puede llegar a una finalización, por supuesto, porque es un tipo que tiene mucha fuerza de pegada, tiene buen juego de suelo, pero desde mi punto de vista, el juego de suelo que tiene Beneil Dariush creo que podía estar en peligro frente a Charles Oliveira. Charles Oliveira es un extra clase en el Jiu-Jitsu. Y bueno, vieron ciertos comentarios en algunos videos que hice hablando precisamente sobre eso, que me decían como que estaba subestimando a Beneil Dariush, que Beneil Dariush es un tipo que tiene un excelente juego de suelo, etcétera, y que es campeón mundial en Jiu-Jitsu, en BJJ, en una serie de cosas, ¿no? Y pues simplemente no es que le estoy quitando méritos a Beneil Dariush, no le estaba quitando méritos a Beneil Dariush, simplemente a mí me hubiese gustado que Beneil hubiera tomado, digamos que el camino seguro, no entrar en el juego de pelea del otro, del contrincante, en este caso, por supuesto, de Charles Oliveira. Y algo también que me llamó la atención fue que Charles Oliveira también entró en esos intercambios, digamos que un poco locos, pero precisamente en esos intercambios un poco locos, el que se llevó las de ganar fue precisamente Oliveira. Hubo otra cosa que yo estuve diciendo en videos anteriores y es que había que tener cuidado con la pegada de Oliveira. Yo en ningún momento subestimé a Charles Oliveira, de hecho estaba diciendo que Beneil Dariush estaba, en sus palabras, tomando un poco a la ligera esta pelea y desde mi punto de vista era una pelea que se le podía complicar en algún momento si Charles Oliveira encontraba el engranaje o lograba que la pelea se decantara a su favor, ya sea en el suelo, ya sea en el striking, ya sea en cualquier zona, en cualquier ámbito, en cualquier departamento de la pelea. Precisamente Beneil Dariush, desde mi punto de vista, es un tipo que tiene mejor striking que el que tiene Charles Oliveira. Sin embargo, no sé por qué hizo este tipo de estrategia, por qué salió a lo loco, por qué no analizó un poco más, por qué no preparó un poco más la distancia y bueno, salió a lo loco simplemente a buscar intercambios tontos desde mi punto de vista y recibió dos patadas desde mi punto de vista bastante fuertes. Incluso la segunda patada, que es la que ya lo descoloca completamente, le da incluso en la guardia. O sea, es una patada que llevaba muchísima potencia porque a pesar de que él tenía el brazo puesto ahí, a pesar de que tenía la guardia montada, con todo y eso lo dejó drogui absolutamente. Y luego ella se intenta como que escapar, pero con las manos como muy adelante. Y por supuesto todos los golpes laterales le entraban, todos los ganchos que le estaba tirando Charles Oliveira le entraban. Hasta que le entró uno verdaderamente potente que simplemente lo desmorona en el suelo. Y de ahí para allá por supuesto fue un gran pound hasta que el árbitro decide parar la pelea por un TKO. Desde mi punto de vista, una victoria esencial en la carrera de Charles Oliveira. Y por otro lado, por supuesto, es una derrota aplastante para la carrera de Beneil Dariush, porque si ya de por sí era un tipo que le costó muchísimo llegar hasta ese punto de pelear contra el número uno de la división, para que si ganaba esa pelea le iban a dar la oportunidad titular, tanto le costó llegar ahí y ahora perder justo en el momento donde no tenía que perder, donde tenía que dar el todo por el todo, pero no de la forma en que lo dio. Yo creo que dio como 5 pasos hacia atrás. Normalmente un peleador que esté ya discutiéndose el número, o sea, esté peleando, discutiendo el número uno o con el número uno de una división, pegado a pelear por el cinturón, por regla general, si pierde, simplemente da un paso atrás, ¿ok? Y la próxima pelea que vaya a tener va a ser seguramente con otro top de la división. Y ya, si vuelve a perder, entonces sí retrocede bastante. Pero en este caso, Beneil Dariush, específicamente el caso de Beneil Dariush, que es un peleador que no vende mucho, es un peleador, digamos que no muy popular en general para el público de la UFC. Si perdía esta pelea, como precisamente ocurrió, perdió la pelea, va a retroceder muchísimo. Ahora mismo la UFC muy probablemente no le vuelva a dar otra pelea contra otro top 5 de la división. Desde mi punto de vista, lo van a poner a pelear otra vez, quizás contra algún top, pero top 10. Top 10, top 9, algo así. Pero no lo van a volver a tirar con el top 1, que en caso de que vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ahora mismo el top 1, o sea, el peleador número 1 de la división es precisamente Charles Oliveira. Y ahora va a pelear contra el campeón. Y vamos a ver quién pierde en esa pelea. Si pierde Islam Makhachev, muy probablemente sea Islam Makhachev el número 1. Pero no creo que a Beneil Dariush le vayan a dar esa pelea. Hay que ver qué pasa. Muy probablemente sí sea, por ejemplo, en caso de que cuando pelee Charles Oliveira con Islam Makhachev, que esto es algo que vamos a tener sí o sí, porque el mismo Dana White estuvo hablando sobre eso posterior a la pelea y anterior a la pelea.
dijo que el ganador entre Beneil y Oliveira iba a ser el próximo retador al cinturón de las 155 libras. Entonces, desde mi punto de vista, si por ejemplo Islam Makhachev pierde esa pelea contra Oliveira, en caso de que pierda, ¿no?, hipotéticamente hablando, por supuesto, yo creo que le pueden dar una revancha directa. Hay que ver también cómo pierde, si es que pierde, por supuesto. Creo que le darían una revancha directa y en caso de, por supuesto, que Oliveira pierda, vuelve a retroceder y se quedaría en el número 1 desde mi punto de vista del ranking de la división de las 155 libras. Pero, indudablemente, esto es una victoria sumamente precisa, justa. Desde mi punto de vista, Oliveira entró a comerse la pelea. Ganó una pelea que parece que él la preparó muy bien. O sea, en el striking se notó fino y en el piso, indudablemente, finísimo. Oliveira supo cómo manejar los tiempos en el suelo. Y ya arriba, yo creo que desde mi punto de vista fue algo también estudiado. Fíjense que él tiraba ese recto o ese jab, digamos ese jab o ese 1-2 e inmediatamente sacaba la high kick. Desde mi punto de vista era algo que ellos tenían estudiado. Probablemente había algún hueco en el plan de juego de Beneil Dariush o que estaba mostrando algunos huecos en sus planes de juegos en anteriores peleas, por supuesto, y que la esquina de Oliveira lo detectó y lo aprovechó, digamos, espectacularmente. Lo aprovecharon todo, no dieron pauta a nada. Oliveira no dio pauta absolutamente a nada, ni en el suelo ni en el striking. Se llevó la pelea, desde mi punto de vista, una pelea que era necesaria que él la ganara. Muchísima gente, incluyéndome a mí, pensamos que Charles Oliveira iba a venir muy tocado por lo que le había pasado, por cómo había perdido el cinturón, etc. Pero demostró que todavía tiene madera de campeón. Y hay que ver qué pasa. Si la próxima pelea que tiene no es en Medio Oriente, hay que ver, porque yo creo que gran parte, o digamos que causa también, algo que fue causante de que precisamente Charles Oliveira perdiera esa pelea contra Islam Makhachev, esa pelea que ellos tuvieron en un pasado, también fue ese cambio de horario, ¿no? Ese viaje largo, esa poca adaptación o falta de tiempo para adaptarse a todo el jet lag, a todas esas cosas. Yo creo que también influyeron en gran parte a la derrota de Charles Oliveira, porque no fue el mismo peleador en aquel momento a este que vimos ahora contra Beneil Dariush. Por supuesto, como mismo dijo Islam Makhachev al final de la pelea, hay niveles, ¿ok? Desde mi punto de vista, Islam Makhachev también está por encima de los demás peleadores de la división. Es un tipo extra clase, evidentemente, pero Charles Oliveira también. Y hay que ver qué pasa en la próxima pelea. Vamos a ver si esta vez la UFC, si Dana White lleva la pelea a Brasil y Oliveira es el que está en su casa, ¿no? Porque ya se lo deben, desde mi punto de vista. Le deben esto a Charles Oliveira. Porque Charles Oliveira siempre estuvo peleando en casa ajena, siempre estuvo como visitante, nunca como anfitrión. Desde mi punto de vista, él se lo merece. Vamos a ver qué pasa en un futuro, pero muy bien por Charles Oliveira. Le cayó la boca a muchísima gente, me cayó la boca a mí. Espectacular la victoria que tuvo. Me dejó un poco de mal sabor de boca porque yo quería que ganara Beneil Dariush, porque es un tipo que le ha costado muchísimo llegar hasta ese punto. No ha sido el peleador que mandan rápido a pelear con el top de la división, que mandan rápido a pelear contra el campeón de la división. No ha sido así. Le ha tocado escalar montañas prácticamente a Beneil Dariush para obtener esa oportunidad titular y no le ha llegado. Lamentablemente no le ha llegado y se va a demorar más en llegarle. En caso de que, por supuesto, él empiece a volver a ganar peleas, creo que va a tener que hacer otra racha de victorias consecutivas para que la UFC le permita pelear por ese cinturón. Mala por él, buena por Charles Oliveira. Felicidades a Charles Oliveira, una victoria absolutamente merecida. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.